Bueno, ¿qué te llamó la atención de esta semana? Los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y te llamó una cosa por encima. Sí, ¿me puedes poner la foto, por favor, Fred? Lamentablemente tuvimos que ver esto. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Si algunos no tenéis redes sociales, eso tranquilos que estáis, ¿verdad? Bueno, tuvimos que ver esto. Todo el mundo relacionó la imagen de arriba con la Santa Cena de Jesús, ¿no? La última cena. Jesús con sus discípulos. Bueno, cuando todo el mundo se ha quejado en redes sociales, quítalo si quieres, Fred. Gracias. Cuando todo el mundo se quejó en redes sociales de qué es lo que está pasando, después han salido al rescate unas declaraciones, se supone, que de los organizadores, diciendo que su idea no era ir en contra del cristianismo y que habían hecho una, ¿cómo llamarlo? Una presentación o algo así de los dioses del Olimpo y para acá y para allá, ¿no? Bueno, la verdad es que para poder seguir te voy a leer algo que un pastor conocido nuestro ha escrito en redes sociales, lo he copiado y te lo voy a leer. Y dice: otra muestra más del mal gusto, pero también del irrespeto que por desgracia ya nos tienen acostumbrados en casi todas las celebraciones que se desarrollan en Europa. Parece que algunos se sienten obligados a combatir la fe cristiana y a los sentimientos que la rodean, a la fe. Pero no, el ataque no es contra el hecho religioso en forma general o contra la religión en sí, como dicen algunos, sino que realmente este ataque es en contra del cristianismo de una manera clara, concisa y específica. Quizás sea porque no se atreven contra el Islam, contra el budismo, contra el hinduismo y tampoco, de alguna manera, contra el judaísmo, ¿verdad? Porque esta imagen que hemos visto no atenta contra el judaísmo. Los judíos no creen en Jesús. Y no solamente no creen en Jesús, no los judíos, el judaísmo no cree en Jesús, sino que además se avergüenza de Jesús y se mofa y hacen chistes, permíteme la palabra, asquerosos contra la persona de Jesús. Entonces está claro que esto es un ataque contra la fe cristiana, ¿no? Y dice este hombre, ¿qué necesidad había? Aunque quizás la pregunta, tratando de discernir lo que estamos viviendo, debería de ser, ¿qué motivación hay detrás de todo esto? Los cristianos debemos de recordar las palabras de Jesús cuando dice, entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis discípulos, por ser mis seguidores. Mateo capítulo 24, versículo 9. No se trata de cuestiones políticas ni de etiquetas ideológicas, dice Esteban, el hombre que lo escribe, sino que se trata de las fuerzas de la oscuridad que hacen su labor influenciando con ideologías, influenciando celebraciones y todo lo que tengan a mano para impedir que el evangelio brille en los corazones de todas las personas. Y dice, los cristianos, por lo tanto, tenemos que saber cuál es nuestra lucha. Y que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Dice la palabra. Continúa y dice, tenemos que saber también los cristianos dónde tenemos que enfocar nuestras energías y nuestro trabajo. Y hace mención a la gran tribulación. Comisión, perdón. Dice, y más aún cuando vemos que aquel día se acerca. Y nos dice la palabra en Hebreos 10:25, exhortándoos los unos a los otros y no dejando de congregaros, como muchos tienen por costumbre, y más, tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Mira, mi mensaje de hoy, vaya por delante, no es un contraataque a ningún colectivo.
de ningún tipo, con ninguna sigla. No estamos hablando de ir en contra de los que tienen una tendencia sexual diferente a la que nosotros entendemos como bíblica y como puesta por Dios, ¿verdad? Este no es el mensaje de hoy. El mensaje de Dios, el mensaje de hoy es otro. El mensaje de hoy es: iglesia, estate atenta. Iglesia, estate atenta. Porque venimos predicando durante mucho tiempo que cualquier persona que entre por ahí es bienvenida. ¿Verdad o mentira? Hace tiempo, en una reunión, empezamos a hablar acerca de todo esto. Es una reunión con los jóvenes. Y empezamos Eva y yo a hablar un poco de este asunto, ¿no? De la manera en la que hoy en día se influencia, de la manera en que hoy en día se trata de imponer ideologías desde bien niños, desde bien jovencitos, para ir en contra de lo que Dios establece, ir en contra de la familia, ir en contra bueno, y hablando claro, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, ir en contra de lo que, repito, entendemos, que nos enseña la palabra en cuanto a la sexualidad. Y estábamos hablando de esto, y no recuerdo si Eva o yo hicimos una pregunta a los jóvenes y les dijimos: ¿y qué tendríamos que hacer nosotros si de repente entrase una persona por la puerta con una tendencia sexual diferente a la nuestra? ¿Sabes cuál fue la respuesta de uno de los jóvenes? Si ya está entrando. Y era cierto. Estuvo congregándose con nosotros un tiempo una persona que tenía una identidad sexual diferente, repito, a la que nosotros entendemos bíblica y sana. Con esto no estoy diciendo que otra persona, porque piense de otra manera, está enfermo. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que nosotros como cristianos entendemos que Dios ha establecido la familia de una manera y la sexualidad de una manera, ¿verdad? Pero donde quiero llegar, y recuerdo, el título de este mensaje no es levantémonos en armas en contra de aquellos. No. El título de este mensaje es: iglesia, estate atenta por lo que vendrá y lo que nos encontraremos y lo que sucederá. Porque mira, he escuchado muchos mensajes de muchos predicadores levantando y sembrando odio en medio de sus congregaciones o los lugares donde estaban escuchando, en contra de las personas que tienen una tendencia sexual diferente. Yo os voy a dar mi postura y lo que entiendo. Yo no tengo ningún problema con que una persona tenga una tendencia sexual diferente a la que yo creo y entiendo. No tengo que mirar mal a esa persona. No tengo que odiar a esa persona. No tengo que rechazar a esa persona. No tengo que excluir a esa persona. Tengo que amar a esa persona. Porque ¿qué dice la palabra? Que el Señor odia el pecado, pero ama al pecador. Pues, ¿cuál es mi labor? Levantarme en armas. Odiar. Los musulmanes tiran desde las azoteas de los edificios a los homosexuales. ¿Qué tal? ¿Cómo ves eso? Los tiran, ¿no? Cuando se enteran que hay un homosexual en su pueblo, lo suben a un edificio, el más alto, y lo tiran. Para que se estrompe, como dirían en el pueblo de Eva. Esa no es la labor de los cristianos. La labor de los cristianos es amar a todo el mundo, predicar el evangelio, que las personas se arrepientan de su pecado, sea el que sea, y se conviertan al Señor y el Señor empiece a obrar en sus vidas, ¿verdad o mentira? Eso es lo que yo entiendo como mensaje bíblico, ¿eh? Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que si un día tuviéramos aquí unas conferencias acerca de matrimonios y de familia, invitaríamos a alguien con una mentalidad diferente a la que entendemos como bíblica, para que nos explique y nos enseñe acerca de la diversidad. No lo haremos, porque aquí, en este lugar, predicamos la palabra de Dios. Y en nuestro corazón es lo que tiene que habitar es el Espíritu Santo. Y no hay otra. ¿Pero eso quiere decir que odiamos a los que son de otra manera? No, para nada. He escuchado lamentablemente muchos mensajes de cristianos de odio en contra de los que son diferentes. Y os digo la verdad, es una pena escuchar esto. Es una pena. Y sabes,
Mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser pecado algo simplemente por ser diferente? ¿Qué mal están haciendo? No estamos diciendo que hagan mal, estamos diciendo que es pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que se sale de la identidad de Dios, todo aquello que va en contra de la persona de Dios, todo aquello que va en contra de lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. No estamos diciendo que una persona con una tendencia sexual diferente no lo podemos asemejar a un asesino de niños. No estamos hablando de esa maldad. Estamos hablando de que se sale del propósito de Dios y por lo tanto es pecado. Ahí estamos, en este punto, ¿vale? Entonces, por eso te digo que este mensaje, te he querido explicar esto, porque este mensaje no es ir en contra de aquellos que son diferentes, o que tenemos que odiar a los que son diferentes, no. Tenemos que amarles, tenemos que tender nuestra mano y predicar el Evangelio, y que el Señor haga una obra de transformación donde tenga que hacerla. ¿Amén? Ok. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando esto. Bueno, esto que ya no está, que le pedí a Fred que lo quitara, porque da hasta un poco de vergüenza verlo, ¿verdad? Nos estamos encontrando esto, iglesia. Y cuando vi esto, fijaros lo que dice Efesios 6, versículo 10 en adelante. Dice, ahora hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor y su fuerza poderosa. Protegeos con toda la armadura que habéis recibido de Dios para que podáis manteneros firmes contra los engaños del diablo. ¿Y el título del mensaje qué era? Iglesia, estate atenta, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra los engaños del diablo. Y ahora vamos a ver por qué. Y dice, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Por eso tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haberos preparado bien, manteneros firmes. Así que dice, no luchéis con vuestras propias fuerzas porque nada vais a conseguir. Necesitáis tener la armadura de Dios. ¿Para qué? Para luchar de forma espiritual contra los ataques espirituales que sufriremos tú y yo como hijos de Dios y la Iglesia como cuerpo de Cristo. Manteneos firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud, siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que vuestra fe sea el escudo que os libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu Santo. No dejéis de orar, rogad y pedid a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Permaneced alerta, sin desanimaos, y orad por todo el pueblo santo. La carta de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y para continuar unos minutos más, que siempre tengo el buen propósito de no alargarme demasiado, retomo un mensaje que ya hemos predicado aquí acerca de qué es la opresión y qué es la disolución, ¿vale? Porque creo firmemente que hay dos cosas que la Iglesia está sufriendo hoy en día. Y repito, una es la opresión y otra la disolución. Y vamos a poner ejemplos. Aquellos que sabéis de cocina, aquellos que os manejáis en la cocina, podéis daros cuenta de varias cosas. En primer lugar, si tomamos una olla express, una olla de estas que se pone a presión, ¿no? Y metemos dentro los alimentos y los sometemos a gran presión, ¿qué es lo que conseguimos? Ablandarlos. Se cocina rápido, ¿verdad? Pero sobre todo, un calor muy fuerte, ¿no? Dentro, una presión exagerada, y conseguimos ablandar esos alimentos, ¿cierto? Ok. Y la otra cosa que es disolución es cuando tenemos un producto que es de sabor muy fuerte, ¿vale? Así como, por ejemplo, una tónica. Sí. Ayer Sai se pegó toda la tarde diciendo, está muy amargo, decía, está muy amargo. Y le decíamos, échale agua de rosas, así para... Eso es disolución. Cuando tú tienes un producto muy fuerte, un producto concentrado, lo que tienes que hacer es disolverlo para que el sabor no sea tan fuerte, sino para conseguir meterlo a la boca y que no sea
un sabor extremo, ¿no? Que no moleste. Mira, creo que esto, y lo creo firmemente, junto con otras cosas, pero esto es lo que la Iglesia está recibiendo y va a recibir más durante tiempo para que callemos nuestra boca. En primer lugar, toda la opresión desde los lugares políticos, sociales y de alto nivel, para que callemos nuestra boca, para que no hablemos del Evangelio, para que no digamos lo que la palabra enseña que es pecado, para que cerremos nuestra boca, estar oprimidos, para que tengamos miedo, para que nos volvamos blandengues, como esas alubias que no se consigue ablandar de ninguna otra manera que metiéndolas en una olla a presión, ¿verdad? Que nos volvamos blandengues. Y otra cosa es la disolución. La disolución vendrá desde el lado religioso, ya no desde el político y desde el social, sino desde el lado religioso. Todo vale, todo sirve, no hablemos de pecado que molesta a la gente, no importa, no, ¿por qué hablaremos de Jesús si hay tantos dioses por ahí, que todos son iguales, que todos sirven? No hablemos de... Eso es a de lo que tenemos que estar atentos. Y decía Jesús en Mateo, ved que os envío como a ovejas en medio de lobos. Eso somos tú y yo, ¿eh? Los que veíamos en Efesios que nos teníamos que armar con toda la armadura de Dios, y ahora lo que dice en Mateo 10, nos dice Jesús, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes, aunque también tenéis que ser mansos como palomas. Tened cuidado porque os entregarán a las autoridades, os golpearán en las sinagogas y hasta os conducirán ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podréis dar testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Aún incluso en los momentos de dificultad, cuando la gente te quiere apresar, te quiere hacer callar y te dirán, ¿qué pasa contigo? ¿Qué andas diciendo? ¿Pero quién eres tú? ¿A qué te metemos preso? Dice Jesús, hasta ese será un buen momento para que abras tu boca. Y el Espíritu Santo pondrá las palabras en tu boca que ni sabes qué dirás. Vamos a seguir. Y dice, pero dice, cuando os entreguen a las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de decir o cómo decirlo, porque en aquel momento os dará Dios las palabras. No seréis vosotros quien habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No una fuerza activa, ¿eh? ¿Entendéis? No una fuerza activa, ¿eh? El Espíritu de Dios mismo es el que hablará por nosotros. Los hermanos entregarán a muerte a sus hermanos, y los padres incluso a sus hijos, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo os odiará por causa mía. Todo el mundo os odiará por causa mía. Bienvenidos a la iglesia. ¿Hola? Iglesia, todo el mundo nos odiará por causa de Jesús. Pero el que permanezca firme hasta el fin, este será salvo, dice Jesús. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Pero os aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que hayáis recorrido, dice en este caso, todas las ciudades de Israel. Esto no suena a evangelio de la prosperidad, ¿a que no? No, ¿verdad? Esto suena a realidad, ¿eh? ¿A que sí? Y mientras tanto Dios nos bendice, ¿eh? Y mientras tanto Dios nos cuida. Y mientras tanto Dios suple las necesidades. Sí. Amén a eso, claro que sí. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener claro cuál es lo que vamos a estar viviendo. Tenemos que tener claro qué es lo que va a estar sucediendo, ¿verdad? Y como decíamos antes, del lado político recibiremos la opresión. La política indica que Dios no existe. Si consiguen matar nuestros valores, estarán matando nuestra libertad. Y por lo tanto, estarán ganando la batalla de que seamos manejados como ellos quieren. Y no te estoy hablando de un color u otro político, te estoy hablando de la política en sí. Fijaros, había un hombre que se llamaba Mikhail Bakunin, un ruso del siglo XIX, que este hombre decía, Dios existe, por lo tanto entendemos que el hombre es su esclavo.
Y si el hombre es libre, entonces es porque no hay Dios. Qué manera tan directa de cambiar las palabras del Evangelio, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para muchos, el Estado es Dios. Y recibiremos opresión para que nuestros valores caigan al suelo, para que no vivamos de acuerdo a nuestros valores, para que no compartamos nuestros valores con otros. ¿Y cómo recibiremos la opresión? Cárcel, persecución, cuántas cosas. Esta semana pasada nos hablaba otro pastor de una familia de, no recuerdo el país, un país musulmán, que huyendo de su país ha terminado viviendo en la provincia de Palencia, apenas a 20 kilómetros de aquí, en un pueblo. Sirios. En el transcurso de la salida de su país y de llegada a España, les comparten el Evangelio y esta familia se ha convertido a Jesús. Cuando han llegado a este pueblo de aquí de Palencia y los demás musulmanes se han enterado, les están haciendo la vida imposible. Les golpean, les insultan, les amenazan, a todos de la familia, al matrimonio, a la abuela y a los niños. Única y exclusivamente porque han entregado su vida a Jesús y han dejado el Islam. Eso se llama opresión. Eso se llama de que tú ya no tienes la libertad para poder hablar de lo que crees. Y eso es lo que se está intentando desde los lugares religiosos, políticos. Que no podamos decir qué es lo que creemos, que callemos nuestra boca. Por otro lado, Iglesia, la religión lo que pretende es diluir el mensaje de Jesús. Y para eso te voy a poner una fotografía que no sé si lo sabes o no, pero está creada lo que se llama la familia abrahámica o la ciudad abrahámica. Me aparto un poquito para que lo veáis. Este lugar, si veis, se compone de 3 edificios. ¿Lo veis bien? ¿No lo veis? ¿Podemos apagar esa luz, por favor, Nicolás? La primera de la izquierda. Esa es. ¿Lo veis mejor ahora? Hay 3 edificios, ¿verdad? 1, 2 y 3, los 3 iguales. Diferente orientación. Eso es lo que se llama la ciudad abrahámica o la casa de la familia abrahámica. Un lugar de convivencia y culto para árabes, judíos y cristianos. ¿Tú qué me dices? Tú no irías a ese lugar, ¿verdad? ¿Irías a ese lugar a ofrecer tus alabanzas a Dios ahí? ¿Dónde radica todo esto? Radica en que se juntó el Papa Francisco, se juntó los 2 líderes religiosos más importantes del judaísmo y del islam y decidieron que son familia, porque todos vienen de Abraham. ¿Te acuerdas? Abraham, Isaac, Ismael, la libre, la esclava. Gracias. Ahí se ve mejor. La promesa del Señor era que Abraham y Sara tendrían una descendencia, ¿verdad? Y Abraham y Sara tomaron sus propias decisiones y decidieron tener un hijo con una esclava, de la cual nace Ismael. Agar, la mamá, Ismael, el hijo. Hay un momento en el que Agar e Ismael está haciendo la vida imposible a Sara y a Isaac. Y Dios le dice a Abraham, mira, tiene que salir, no puede ser. Él es el que seguirá tu descendencia, Isaac. Y Dios le dice, tranquilo, serán cuidados en el desierto, no les pasará nada. Y llegarán a ser un pueblo grande. Esos son los ismaelitas. ¿Y quiénes son los ismaelitas? Los islámicos, los árabes.
árabes como pueblo, islam como religión. Entonces, se juntan un día estos tres señores y deciden que somos familia, porque todos venimos de Abraham. Y que no es tan importante qué es lo que se enseñe. Si cristianismo, entrecomillado, si judaísmo o el islam, el islamismo. ¿Por qué? Porque todos venimos de Abraham y todos tenemos un punto en común, que es nuestro padre Abraham, en el cual el Señor le dijo que bendeciría a las naciones, que tendría una descendencia enorme, que... Ok, si nosotros no conociéramos la palabra de Dios, si nosotros no conociéramos el Evangelio, diríamos, ah, pues qué bonito este árbol genealógico, ¿no?, que nos lleva hasta nuestros antepasados, espiritualmente hablando, y somos una familia, entonces no es tan importante, ¿no? Lo que dijo Jesús, lo que dijo Mahoma, no es tan importante. Lo importante es que todos somos descendientes de Abraham. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Germán nos recordaba ayer en el desayuno de parejas que Jesús es la puerta. ¿Verdad o mentira? Entonces, perdónenme, líderes religiosos, pero no me mezclen y me junten en este asunto, porque mi fe no tiene nada que ver con lo que ustedes quieren hacer. Si a ustedes no les importa que la verdad de Cristo se diluya, hagan lo que quieran, pero no cuenten conmigo, con un hijo de Dios, con alguien que hace 30 años conoció el Evangelio y su vida fue cambiada y transformada. No cuenten conmigo. Y quizás me quedaré solo, y quizás nos quedemos 5 aquí, o 30. No lo sé, pero estaremos en el camino que entendemos bíblico y correcto. ¿Verdad o mentira? El tema es este, amigos. El tema es que por un lado tendremos la oposición. Por un lado tendremos lo que hemos denominado como la opresión, que nos presionará para que callemos nuestra boca. Y por otro lado, la disolución, que el sabor del Evangelio se diluya con otros sabores para que no parezca. ¿Verdad? Si le preguntamos a Fred, nos diría que la buena carne no necesita nada más que un poquito de sal para ser sazonada, ¿verdad? No necesitan nada más. Ok. Vete a la India y trata de encontrar carne que no esté sazonada, que no esté aliñada, que no esté con 1001 mejunje, que algunos están muy ricos, no digo que no, pero que sabe a todo menos a carne, ¿cierto, Fred? Eso es lo que se pretende hoy en día, que el verdadero mensaje del Evangelio se diluya y que nadie diga la verdad es esta. Hombre, la verdad, ¿qué es la verdad? Ya empezamos con el debate de qué es la verdad. Para ti está muy claro qué es la verdad, ¿cierto? Porque has conocido a Cristo y Jesús es la verdad. Iglesia, ¿dónde estamos? Estamos en esto. Estamos en esto. Estamos viviendo en un mundo en el que si no estamos atentos, saldremos engañados. Saldremos engañados. Hay un ejemplo muy tremendo, que es el de Sansón. Alguien recordaba el otro día, esto creo que fue Germán también, recordando sobre Sansón. Es tremendo cómo Sansón fue engañado poco a poco sin saberlo, ¿verdad o mentira? Si tú lees la historia de Sansón, este juez de Israel, fue engañado poco a poco sin saberlo. Dalila le dice, venga, ¿no me amas? Venga, por favor, cuéntame tu secreto. ¿Por qué Dios está contigo? ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Por qué ningún filisteo puede contra ti? Y dice que Sansón le contaba la mentira, la engañaba, ¿no? En primer lugar, le dice que tiene que ponerle en sus trenzas, en sus guedejas, y que tiene que atarlas con mimbres verdes. Después, que si tenían que atarle con cuerdas nuevas. Después hacerle trenzas, perdón. Y poco a poco fue acercándose, ¿verdad? Ya empezó a decirle un poco que el poder residía en el pelo. Tú y yo entendemos que el poder reside en el pelo. El poder residía en el pacto que como nazareo Sansón tenía con el Señor, ¿verdad? El asunto es que poco a poco Sansón le iba diciendo y se iba acercando a la verdad, hasta que al final dice que su alma, la de Sansón,
fue reducida a mortal angustia. Estaba todo el día Dalila, no me amas, no me amas, no me amas. Dalila fue la primera tóxica de TikTok. Fue la primera tóxica de... Y estuvo ahí, no me amas, no me amas, tú no, verdaderamente no soy tu mujer, tú no... Bueno, aparte que Sansón tenía un problema con las mujeres, pero llegó un momento en el que Sansón le dice la verdad, cuando ya su alma estaba reducida a mortal angustia, cuando ya no podía más, le dice la verdad. Y dice, mira, si cortaras mi pelo. ¿Sabes cómo Sansón había salido las anteriores veces? Victorioso. Pero ¿sabes cómo fue el asunto? Dice que Sansón se quedaba dormido en las piernas, apoyado su cabeza en las piernas de Dalila. Y cuando Dalila le decía, Sansón, los filisteos, dice que él rápido se ponía de pie y luchaba y los mataba a todos. Cuando Sansón le revela la verdad a Dalila y le dice, Dalila, si cortaras mi pelo, él se volvió a quedar dormido y le cortaron el pelo. Después de esto sucedió lo mismo. Dalila grita, Sansón, los filisteos. ¿Y sabes lo que Sansón hizo? Lo mismo que las veces anteriores, ponerse de pie y tratar de luchar. Pero Sansón ya no tenía el respaldo de Dios. Poco a poco Sansón fue cediendo terreno. Poco a poco Sansón fue dejando. Poco a poco Sansón se fue diluyendo. Y cuando quiso ponerse de pie como las anteriores veces, se dio cuenta que no tenía fuerza. Iglesia, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que no tenemos fuerza? ¿Cuando ya estemos diluidos? ¿Cuando ya hayamos cedido todo el terreno? ¿Cuando ya estemos calladitos? Por eso el mensaje es, iglesia, atenta a dónde estamos. Atenta a dónde estamos. Ojo dónde nos quieren llevar. Y dije al principio, no tenemos que tener un mensaje de odio hacia nadie. Tenemos que tener un mensaje de amor, de que Cristo liberta. Y de que hay perdón de los pecados en el Señor. También es cierto, hemos de prepararnos, y lo decíamos antes, preparados para toda, decía, ¿verdad? Para poder llevar el Evangelio. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que cada vez es más difícil explicarle a alguien lo que es pecado. Cuando yo me convertí, todo el mundo sabía, en el ambiente cristiano, voy a hablarte dentro de la iglesia, cuando yo me convertí, todo el mundo sabía que estar viviendo con la persona que no estabas casado era pecado. ¿Verdad o mentira? La gente sabía esto. Y yo vi parejas que empezaron a venir a la iglesia, que se convertían y de repente decían, me voy a vivir con mi madre y él se va a vivir con la suya. Y vamos a preparar una boda para casarnos y vivir de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Hacer bien las cosas delante de Dios, delante de la comunidad y delante del gobierno o del estado en el que estamos, cumpliendo las leyes para que nadie nos diga, mira, como cualquiera. Esto sucedía. Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Y esto, entendedme, no es una acusación para nadie de los que estáis escuchando o de los que escuchen el vídeo, de los que no estén aquí. Esto no es apuntar con el dedo. Esto es poner los puntos sobre las íes. Y es así. Todo el mundo tenía bien claro esto, hoy no. Hace no demasiado tiempo, estando en Madrid, en una iglesia de un pastor amigo nuestro, estábamos Eva y yo en la parte de atrás, esperando que nos dieran lugar para compartir, y de repente se me acerca el pastor y me dice, mira Carlos, dice, ¿ves a esa mujer que está ahí delante? Y había aquí una mujer muy bien vestida, con sus manos levantadas allí, adorando al Señor, moviéndose de un lado a otro, así como danzando y tal, y me dice, ¿la ves? Yo, sí. Dice, ¿qué te parece? Digo, pues nada, que está adorando al Señor. Dice, de lunes a sábado, ladrona de guante blanco. Los domingos a la iglesia. A lavar sus culpas. A echar a la ofrenda, a adorar al Señor, que es lo que aprendió de pequeña, pero continúa con su vida desordenada completamente. Ladrona de guante blanco. Ya no alguien que está luchando contra una adicción, o alguien que está siendo trabajado por el Señor y ayudado por los hermanos para ir siendo transformado, o alguien que busca en la palabra cómo ha de vivir de una nueva manera, de acuerdo al propósito. No. Alguien que no le importa de lunes a sábado,
robar a los ancianos, porque era lo que hacía. Cuidaba ancianos, se ganaba la confianza y los robaba. En una ciudad como Palencia todo el mundo la conocería. Estamos hablando de una ciudad como Madrid. Te cambias 4 calles más allá y nadie te conoce. Porque ya no vas en el mismo metro, ya no coges el mismo autobús, ya no compras en el mismo supermercado y eres completamente un desconocido para todos. Amigos, si somos la iglesia, somos la iglesia. ¿Me has entendido con esto? ¿Y quién les digo que eres? Yo soy. Diles que yo soy te envía. Yo soy. Y cuando decimos que Él es yo soy, todos entendemos, ¿cierto? Y cuando decimos que la iglesia tiene que ser la iglesia, todos entendemos. ¿Amén o no? Amigos, podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir. Oseas capítulo 7, versículos 8 y 9. Efraín se ha mezclado con otros pueblos. Efraín es como una torta cocida solamente por un lado. No sé, pero gente extraña ha acabado con sus fuerzas sin que él se diera cuenta. Dice, se hizo viejo, su pelo se puso blanco de canas sin que él se diera cuenta. A Efraín se le pasó el arroz. Efraín pasó el tiempo mezclándose y dejando que hubiera tantas y tantas enseñanzas erróneas, tantas y tantas mentiras dentro de su pueblo, que Dios dice, eres una torta solamente cocida por un lado. ¿Por qué lado? ¿Alguien sabe decirme por qué lado? Para mí está claro. Por el lado que se te ve. El que no se te ve, el escondido, el que guardas para ti, hay que no lo toque nadie. Ese lado no le demos la vuelta para que Dios sobre. No. Yo tengo un lado bien hecho, que es el lado de los domingos, el lado de ir a la iglesia, el lado de que todo el mundo me vea lo santo y lo agradable que soy delante del Señor. Pero después, el lado que no está hecho, ¿qué ocurre? Así le dice el Señor, aparte de su pueblo, a Efraín. Amigos, hemos de estar fuertes, hemos de estar firmes. Te voy a dejar un versículo más y una tarea pendiente para casa, ¿vale? ¿Cuántos van a hacer la tarea para casa? Solamente 2, 3. Venga, lo voy a preguntar, ¿vale? No. Vamos a dar un poco marcha atrás. Os voy a dar un versículo más y os voy a dejar una tarea para casa. ¿Cuántos van a hacer la tarea en casa? Bueno, venga, bien. Si no, llama a tu padre y le digo, Nicolás no ha hecho la tarea. Bueno, a tu madre, que solo conozco a tu madre. Entonces, 1 Corintios 10, 12. Porque a lo mejor tú estás diciendo, no, este mensaje no va conmigo. Estoy yo. Elio, un brasileño que trabaja en el acero. Mira lo que dice la palabra. Así que el que piensa estar firme, que mire. Y tengo entre paréntesis en mayúsculas bien grande, atento en guardia, que no caiga. El que cree que está firme, que esté bien atento, no vaya a ser que caiga. ¿Qué quiere decir el título del mensaje, iglesia? Atentos. Atentos a lo que viene, a lo que poco a poco está viniendo. A lo que poco a poco está viniendo. A lo que poco a poco nos están haciendo tragar. Y nosotros callados para no molestar. Y sabéis que soy de los que trata de enseñar que no tenemos que ir a incomodar a la gente ni a meternos en la vida de la gente. No. Me explico, ¿verdad? Creo que me estoy explicando, ¿no? No tenemos que ser de los pesaditos que somos fanáticos, que no nos da más que para hablar de... No estoy hablando de esto. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que el Señor pondrá oportunidades. Estoy hablando de que el Señor nos dará la fortaleza y las palabras. Creo que sabemos todos por dónde vamos, ¿cierto? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Este es el versículo que quería compartirte. Y lo que quiero dejarte para casa es que leas y que medites en la parábola de las 10 vírgenes. Si no sabes dónde está, Mateo 25. Acuérdate de lo siguiente. Yo necesito reglas mnemotécnicas para acordarme de las cosas. Si dices, uy, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cuántos años van a cumplir Eva y Carlos de casados? 25. ¿Qué día de agosto lo van a celebrar?
El 25. ¿Y alguno de sus hijos se llama Mateo? No. Pues eso, Mateo 25. ¿Vale? Acuérdate de esto. Mateo 25. Son apenas 14 versículos. Léetelo en casa, medita en esto y mira a ver qué es lo que Dios te está diciendo. Mira a ver qué es lo que Dios te está diciendo. Si quieres estar de un lado de las 5 vírgenes olvidadizas, que no se preocuparon, que no se prepararon, que no tuvieron su relación con el Señor bien, que no tenían el aceite fresco, o de las 10 de las otras 5 vírgenes que sí estaban preparadas con aceite esperando que llegara su novio, el novio. ¿Sí o no? Y si no entiendes muy bien esto de qué es el aceite, y si no entiendes muy bien que esto, que por qué tenían que tener esto, cámbialo. Y en vez de las 10 vírgenes que no tenían aceite, piensa en 10 vírgenes que no tenían batería en el móvil y estaban esperando una llamada. Vale, si quieres cambiarlo, cámbialo, para que no te hagas líos en la cabeza. ¿Y esto del aceite? ¿Qué significará? Y espiritualmente, pues sí, tiene mucho desarrollo, claro que sí. Pero si quieres entender cuál es este mensaje, el mensaje de las 10 vírgenes, piensa en eso. O mira, mejor, piensa en 5 vírgenes, en 10 vírgenes que trajeron un ventilador automático a pilas, hoy a la iglesia, del calor que hacía. Pero 5 no habían cargado las baterías, y otras 5 sí. Y las 5 de aquí les decían a las 5 de aquí, dejadnos un poco de batería, por favor, que nos estamos cociendo. No. Que viene mi Señor y tengo que estar sin sudor. Que estoy guapa y preparada. Amigos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos viviendo? Y es responsabilidad tuya y responsabilidad mía estar preparados. No podrás darte la vuelta y decirle, no, es que el pastor no predicaba lo que tenía que predicar. No, es que en el estudio de bautismo nos enseñó lo que se tenía que enseñar. No, es que en las reuniones de jóvenes no se dijo lo que se tenía que decir. No, es que en los grupos de hogar, no, es que... No, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Hoy hemos roto una serie, estamos empezando una serie de vida real. ¿Vale? Estamos titulando así, Vida Real, la de la semana pasada. ¿Quién se acuerda ¿Quién se acuerda del mensaje de la semana pasada? ¿Acerca de qué fue? Yo también os amo mucho. Acerca de la necesidad y la dependencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Tu responsabilidad, mi responsabilidad. Es así, ¿eh? Es así.